¿Tenía que ser el campeón? Alemania siempre es favorito en los mundiales. Nunca hay que darlo por descartado. Hay una frase que yo la conocí a través de nuestro comentarista del mundial, Ernesto Rojas, de Gary Lineker. Gary Lineker era un jugador inglés que fue el goleador del año 86, que tuvo una gran campaña en el Barcelona. Y es un inglés medio extraño. Los ingleses generalmente son medio fríos. Él es un inglés que le gusta mucho hacer bromas y tener frases muy interesantes. Y Gary Lineker dijo: el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11, donde siempre gana Alemania. Y creo que tiene mucho de razón, porque Alemania es una selección que tiene muchísimos éxitos en este mundial, en todos los mundiales. Ha llegado a 4 títulos. Es la selección con más finales jugadas, 8. La selección con más partidos jugados, 107, si mal no recuerdo, o 106 llegando a la final. Es la selección con más goles convertidos. Y es una selección que no ha jugado todos los mundiales. ¿Por qué? Por el tema de la guerra mundial. El año 30, cuando se fue el mundial, comenzó en Sudamérica, y luego el 34, el 38, Alemania participó solamente en los torneos de Europa y volvió recién para el año 54. Por la censura. Por la censura, por todo lo que pasaba luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Alemania no ha estado en todos los mundiales. Pero pese a eso, sus números son altos. Ha jugado 8 finales, Carlos. 8 finales de 20 mundiales. Ha salido 4 veces campeón. ¿A qué se debe Tiene esto? a los máximos goleadores de la historia de los mundiales. Klose, que ha llegado a 16. El tercero es Gerd Müller, que tiene 14. Klinsmann tiene 11. Está en el quinto lugar. Y Thomas Müller, con 25 años, ya lleva 10 goles en solo 2 mundiales. O sea, los números de la selección alemana son realmente impresionantes. Por eso es la selección que siempre hay que darla como favorita. Y esta selección también se la daba como muy favorita, pero no un año antes del Mundial, sino un par de años antes del Mundial, cuando el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund barrieron de Europa y llegaron a la final de la Champions. Les fue mal en la Champions, entonces bajaron un poco los decibeles de darle tanto favoritismo a Alemania, pero es una selección que tiene grandes jugadores y que se ha dado el lujo, a la inversa de Brasil, de cambiar su manera de jugar a lo que, digamos, tú hablabas del fútbol bonito. No juega tan bonito, pero tiene un fútbol de posesión, ya no de el pelota. Frío. Ya no, antes eran unos gigantes que peleaban todo el partido, saltaban, cabeceaban y ganaban igual. Ahora juegan de otra manera y lo hacen bien. Y es interesante, para que el fútbol sea más atractivo, que las últimas 2 campeonas del mundo, España y Alemania, han basado su juego en la posesión de la pelota, que siempre es más agradable a la vista. Y ahí viene la importancia del juego que ha implantado Guardiola, que ahora dirige en Alemania. 2 selecciones que intentan jugar a lo Guardiola han sido campeones. El 2010 España, el 2014 la selección de Alemania. Que no solamente es que ha cambiado su manera de jugar, sino que ha armado un grupo, no de ahora, no del año pasado, porque yo en anteriores entrevistas te decía, aquí no hay casualidades. La única casualidad que yo conozco es la clasificación de Bolivia en el 93, que fue una casualidad, que todos los astros se juntaron para que salgan grandes jugadores, que hubo paro en la liga y así se llegó al Mundial. Aquí es con procesos, y Alemania tiene un proceso de 10 años. 10 años antes comenzaron con Jürgen Klinsmann como técnico y con este técnico Joachim Löw como su asistente. Klinsmann se fue, fracasaron el 2006 como locales, no llegaron a la final y no los echaron como los echan casi a todos los técnicos cuando fracasan. Dijeron, seguimos. Mira, pasaron 10 años. Fueron semifinalistas en el 2006 y el 2010, llegaron entre los 4 mejores, acabaron terceros y ahora son campeones. Y tiene mucho futuro por delante, porque esta selección alemana... Son jóvenes, y varios jóvenes que iban a jugar este mundial no llegaron por lesión. Por lo menos 4 o 5 de 22, 23 años que ya van a estar para el próximo mundial. O sea que Alemania hay que seguirlo tomando en cuenta para el 2018 y de aquí en adelante, por siempre. ¿Fue motivo de análisis para vos? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe qué? Alemania, que sea tan exitosa. Es que de por sí el alemán es muy disciplinado. La conducta, la educación. La educación. Y el trabajo en Alemania es serio. Y no solamente el trabajo es serio para la selección, también para la liga. Tienen ideas y hacen cosas que otras ligas no hacen. Por ejemplo, en Alemania es prioritario que el hincha vaya al estadio. Entonces, ¿qué hacen? Bajan el precio de las entradas. Es en Alemania donde hay el mayor promedio de hinchas en el mundo. El Borussia Dortmund tiene 60.000 hinchas por partido promedio. No baja de eso. Promedio. Impresionante. Inalcanzable en América Latina. Y que también, ¿qué hacen en Alemania?
quieren tener a sus jugadores cerca de ellos. Entonces, hay muy pocos alemanes que dejan de Alemania y se van a otro país. La base de la selección alemana está en Alemania, los tienen ahí cerca. Y ese es uno de los grandes problemas que pasa en este momento en Sudamérica. Argentina y Brasil, fundamentalmente. La fuga de talentos. Hay jugadores que a los 17 años, por la plata, dejan Brasil, dejan Argentina y se van a Europa. Y en Europa, la mayor parte de ellos fracasa, se queda en el camino, no llegan a avanzar al nivel para que luego puedan volver con ese nivel a jugar por la selección. Es un problema también económico, pero Alemania tiene mucho orden, mucha disciplina. Si perdía, por ejemplo, si el campeón iba a ser un latino, iban a arrasar los equipos de América, del fútbol latino. Tal vez Europa iba a pensar seriamente en cerrar un poco las puertas a los futbolistas latinoamericanos. Yo había pensado esa analogía, no sé. Han fracasado en este mundial las 3 principales ligas del mundo. La española, la inglesa y la italiana. Los 3 fuera en primera ronda. Que haya tanto sudamericano, tanto no sudamericano, tanto extranjero en esas ligas, afecta. Por supuesto que afecta. Pero ya a esta altura de los años no van a cerrar fronteras. Lo hicieron, Carlos, en anteriores años. Cerraron fronteras para que surjan jugadores de sus selecciones y puedan darle mayor capacidad en los mundiales. Italia cerró fronteras y fueron campeones del 82. Por supuesto que hay menos posibilidad para jugadores del medio. Hay equipos en España, en Inglaterra, en Italia, que a veces tienen 11 jugadores extranjeros. Ni un solo español, ni un solo italiano o ni un solo inglés. Porque en Europa con esto del pasaporte comunitario, resulta que yo tengo un bisabuelo que resulta que había sido español y hace la manera de demostrar eso, y yo no juego como extranjero, juego como español. Es un gran problema para esas ligas, pero hasta ahora no va a cambiar porque el negocio es muy grande y ellos tienen que mantenerse en el nivel que están. Y quien sostiene a las ligas italiana, inglesa y española no son ni los españoles, ni los ingleses, ni los italianos, son las estrellas que vienen de afuera, sudamericanos en una gran cantidad, pero también africanos y otros países europeos. Y además con la comunidad económica europea, cualquier europeo juega como si fuera local dentro de la comunidad económica europea, no ocupa plaza de extranjero. Entonces cada vez van llegando más y más jugadores extranjeros, al límite que, como te decía, que hay equipos en Europa que juegan partidos sin un solo jugador del equipo del país que representa. Impresionante. Hace rato habías dicho que Alemania se planteó con una jugada muy interesante, reteniendo el balón. Claro, la posesión. Al estilo un poco... Al estilo Guardiola. Latino. Claro. Son tendencias que se dan en el fútbol. Lo que pasa, los europeos hacen eso y nosotros a la inversa. Exactamente. Como se revirtió la tortilla. O sea, los europeos, en este caso los alemanes y los españoles antes, entendieron que en la posesión estaba la mejor manera de ganar. Y lo han conseguido. España en 2010, Alemania hace algunos días. Eso nos da a entender que siempre están un paso adelante, están marcando tendencia, ¿no? Sí, tácticamente siempre están un paso adelante los europeos. Y eso fue no de ahora, sino de siempre. Siempre están un paso adelante. El Bayern Múnich de los 70, que era un juego de mucha potencia, de mucha velocidad que no era muy habitual en esas épocas. Luego el Ajax de Holanda también, que comenzó a jugar un poquito a este sistema, porque este sistema de Guardiola y de los españoles no es invento de ellos. Esto viene desde aquel Ajax de los años 70, que pasó por la naranja mecánica del 78. Esa realmente era una naranja mecánica, porque era un juego igual de posesión y donde no había puestos fijos, como Alemania. Si vemos el partido de Alemania en detalle, no hay puestos fijos. Siempre uno ve el esquema de los equipos y bueno, esto es por acá, esto es por acá, esto es por acá. Sobre todo los mediocampistas de Alemania, era un constante movimiento por toda la cancha, lo que por supuesto descontrola a los adversarios. Y Alemania fue inteligente en todo. Incluso su entrenador dijo, bueno, mi equipo no jugaba así antes, pero tengo 6 jugadores del Bayern Múnich en mi alineación. Es la base de la selección. ¿Cómo juega el Bayern Múnich? Como Guardiola. ¿Qué tiempo tengo para entrenar de aquí al Mundial? Un mes. No puedo cambiarlo. ¿Cambio todo? ¿O que jueguen como saben? Como han jugado todo el año. Han jugado como han sabido. No ha sido brillante Alemania, pero ha tenido esa capacidad de posesión que le ha dado al final el triunfo. Es más fácil llegar a ganar un partido cuando tienes más la pelota.
no es definitivo. Varios partidos, el que tiene 70% de posesión pierde el que tiene 30%. Pero siempre hay más posibilidades de poder ganar cuando tú tienes la pelota, que es el elemento fundamental de este deporte. Si tú la tienes, no la tiene el otro, es más fácil para ti poder ganar los partidos. Muy interesante. Lo de Alemania también hay que destacar. Es cierto que ellos ya tenían un centro más o menos de alto rendimiento donde se iban a quedar en Brasil 6 meses antes. Ellos construyeron un centro, no digamos un centro de alto rendimiento, construyeron su sede, el lugar donde iban a estar. Fueron a ver hoteles, no les convenció ninguno, y se fueron a una población de Brasil donde la mayor parte de la gente es indígena. Gastaron 2.800.000 euros en construir, bajo sus requerimientos, sus necesidades, su centro de alto rendimiento. 3,5 millones más o menos en dólares, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué importa? Lo que ganaron el premio de campeones, eso gastaron en construir eso. Y lo dejaron ahí. Se quedó para la... Es verdad que tenían su mini aeropuerto también, ¿cierto? Eso no, bueno, de verdad no sé. Seguramente helipuerto, porque en Brasil el helipuerto es como parada de micros aquí. Okay. En Brasil todo el mundo se transporta en helicóptero. Seguramente que sí, pero muestra la manera en que hay que trabajar, ¿no? Cómo se trabaja en el primer mundo. ¿Y es verdad que ellos dejaron ya como donación? Sí, lo dejaron, no, ni modo que se lo lleven a Alemania, claro. O sea, lo dejaron y quedó para esa población brasileña que además hicieron donaciones de plata para la gente. La pasaron bien los alemanes. Pues lo que me llama la atención. La pasaron bien en playas, se juntaron con la gente, se sacaron fotos con las poleras de los equipos de Brasil. La pasaron bien. No fue tan rígido el trabajo, la pasaron bastante bien. Lo que me llama la atención es que Alemania vino a enseñarnos muchas cosas. Función social o apoyo social, llámelo. Sí. Aparte de eso, disciplina. Ellos no festejaban cuando ganaron a Brasil por goleada, no hicieron alarde de todo aquello, mostraron respeto. Exactamente, respeto e incluso mucha deportividad. Y lo hicieron durante todo el mundial. Nunca hubo una declaración altisonante, en realidad ninguna selección, ¿no? Pero sobre todo en Alemania siempre hablando con mucho respeto de los rivales, siempre buscando incluso en el partido con Brasil consolar a los adversarios de Brasil que se veían que estaban tan mal luego del resultado. Y también durante la final del mundial hicieron el pasillo para que pasen los argentinos, los aplaudieron. Claro que ya llegando a Berlín, ahí salió la peor cara de los jugadores. Claro, se les salió. Se hicieron la burla de los españoles, de los argentinos, de los brasileros. Bueno, ya es parte también de la celebración. Estás en fiesta. No era lo mejor que podían haber hecho. Incluso los medios alemanes dijeron que fue una falta de respeto. ¿Por qué se agacharon? ¿Por qué decían que diciendo gauchos se caminan así? Los gauchos están así, los alemanes estamos así. Eso era lo que cantaban. Ya en la final se hicieron la burla de los españoles. Comenzaron a gritar campeones en castellano, que es el canto que usaron los españoles en el pasado mundial. Bueno, son cosas que pasan. Pero no por eso son también jóvenes, ¿no? Y a veces reaccionan así. Pero no le quita ningún mérito a nada. Por supuesto que no le quita ningún mérito. O sea, el próximo campeón mundial tiene que enseñar muchas cosas, no solamente fútbol, ¿no? Sí. Tiene que ser referente hasta a nivel personal. Es importante, todo es global. No puedes separar el futbolista de la persona. Una buena persona es un mejor futbolista. Una mala persona no puede, como todo en la vida, una mala persona no puede ser un buen periodista, no puede ser un buen albañil. Eso es algo intrínseco de las dos cosas. Ser buena persona, y al ser buena persona eres un buen profesional. Alemania tiene muchísimo futuro. Futuro que no se avisora por ahora, por ejemplo, en Brasil. Que tiene que encontrarlo en el camino. Deben buscar nuevo técnico, por ejemplo. Ya Scolari no está más. Vámonos a la pausa y luego ya estamos con el último sector. Muy interesante. Ya volvemos. Estamos con Ernesto Moreno, jefe de deportes de la Red Unitel.